Quiero compartir algo con ustedes, tratar de ser breve para que podamos orar un ratito. Creo que estamos alineados. Gracias, Yoli. Creo que estamos alineados con la pastora y entiendo que el Señor tiene una intención para estos tiempos. Creo yo que en este tiempo hemos sido bendecidos, hemos sido sanados, hemos sido guardados, hemos sido establecidos como parte del reino. Amén. Sí. Y entonces ahora lo que el Señor quiere hacer con nosotros es servirse. Porque cuando uno piensa en la salvación y piensa en la vida eterna y piensa en la exquisitez de morar por siempre junto al Señor, debería pasar que ante una revelación de ese tamaño inmediatamente haya el deseo de irnos con Él. Y creo yo que todos aquellos que en algún momento pasan por una difícil situación, llegado a un punto, en medio de su lucha, de su pelea, algunos de nosotros podemos considerar se está rindiendo, no quiere pelear por lo suyo, pero en realidad se está deleitando en lo que viene, en realidad está percibiendo aquello que se asoma, que es mucho más glorioso y es poderoso para la gloria de Dios. Así que yo disfruto que el Señor nos permita quedarnos, pero es importante que podamos saber que el Señor no tiene planes de 20, 30, 100, 150, los de Casa Dios. Los planes de Dios son eternos. ¿Cómo son los planes de Dios? Eternos. Así que la idea es que podamos estar. No hace mucho estuvimos orando con un chico. La mamá está hoy acá en medio de nosotros. Y yo, como siempre, fui a orar por el milagro. Eso es lo que voy a hacer. No se trata de encomendar ni de alinear. Dios ya tiene su proyecto y su plan eterno para cada uno. Y yo le pedí a Dios que pudiera manifestarse esa posibilidad de que se quedara en medio de nosotros para poder disfrutarlo, gozarnos. Pero en esas cosas que se hace difícil entender, Dios sabe mucho más que nosotros. Y Él, que es eterno, pensó en una eternidad. Y creo yo que el Señor tiene la intención de seguir revelándonos sus gloriosos y eternos planes a cada uno de nosotros. Ahora, ¿de qué serviría 20 años más aquí en la tierra para perdernos? La idea sería que cada día de nuestra vida se perfeccione y nos alinee a esa gloriosa eternidad que vamos a vivir con Él. Porque vamos a vivir con Él por la eternidad. Porque los que estamos acá somos salvos para la gloria de Dios. Porque los que estamos en proceso, vamos a redondear el proceso para determinar que mi destino es la eternidad junto a Jesús. Junto a Jesús. Ahora, seguramente tenés algún familiar que no conoce a Cristo. Seguramente tenés algún familiar que no conoce a Cristo. Ay, me gustó más. Seguramente tenés algún vecino que no conoce a Cristo. Seguramente tenés uno que vuelve a la madrugada en 4 patas, que llega, ¿sí? Dice que es el hombre gato cuando llega. Seguramente tenés algún vecino que está atraído, seducido por un mover espiritual erróneo, pero ellos dicen que les da paz, que su vida está cambiando, que nunca tuvieron esa experiencia tan armónica como la que hoy están teniendo. Y esa paz momentánea es la previa a la tormenta. Esa paz momentánea es sencillamente establecer acá en la tierra un momento donde me desconecto de algunas cuestiones, pero no estoy considerando mi eternidad. Por eso, cuando hablamos de paz, no hay nada mejor que la paz de Dios. No hay nada mejor que la paz de Dios. Cuando hablamos de gozo, no hay nada mejor que el gozo que Dios nos da. Y la idea es que todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios es bueno. Muchas veces no encaja con nuestro formato.
porque estamos perfeccionándonos. Y entonces la idea es que estamos de alguna manera preparándonos cada día para lo que viene, porque lo que viene es mayor. Lo que viene es mayor. Así que hoy yo quisiera que podamos estar meditando en aquellas personas que no tienen a Cristo, en aquellas personas que todavía están esperando ese toque glorioso. Gracias. Ese toque glorioso que, Zulma, a ver si te pones las pilas, vos tenés. Yo te tiro y vos caes así. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar un poco más en los demás, porque pensando en los demás, posiblemente algunos de nosotros puedan entender su propia realidad. No hay nada mejor que predicarle a un buen pecador, porque cuando yo empiezo a ver la mugre de vida que tiene ese tipo, digo, y yo ando medio parecido, pero lo escondo. Y empiezo a decir, ¿qué le dije? Que tiene que renunciar si yo... Bueno, Señor, yo también renuncio. Y entonces empiezo a acomodar algunas situaciones. Creo yo que esa intención de hablarle de Cristo a la gente no es sencillamente ir con una fórmula y decirle paso 1, y el tipo dice, ¿qué paso 1? No entiende nada. Y yo empiezo a hablarle, yo quiero decirte que sos creación de Dios, y el tipo tiene otra filosofía. Y está. Lo que yo tengo que hacer es presentar el amor de Dios. Y tengo que decirle, hay uno que está por sobre mí que te banca, así con las patas sucias como está, con todo lo que haces mal, te banca, así como me bancó a mí. Y yo te quiero bancar, pero no me quiero quedar ahí en el barro con vos. Lo que quiero hacer es tirar la mano para que salgas. Y entonces empiezo a decirle cuáles son los pasos a seguir. Y la cosa es diferente. Yo no puedo llegar a alguien tirándole la condenación por la cabeza directamente, aunque es claro y evidente que está condenado por sus actitudes y su forma de vivir. Pero tengo que decidirme, tengo que determinarme a manifestar el amor de Dios. El amor de Dios. Mire, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Quiero entender entonces que todo lo que yo suelte, que esté alineado con la palabra de Dios, va a ser un efecto en las personas. Va a tocar los corazones. ¿Cuántos tienen algún familiar, un cuñado que es duro, guerrillero, que no le gusta hablar de Cristo? Ahí está. Y algún vecino insoportable, hindú, el tipo. Tucumano, y dice que es hindú. Y entonces, porque en Tucumania no se nos da por el hinduismo a veces. Y entonces entendemos que, y otro que se mueve según filosofías orientales y no sé, anda con una manchita que dice que es el yin y el yang. Y la manchita encima está manchada. Y nosotros tenemos un Cristo tan grande y alguien tan poderoso. Y a veces nos cohibimos y nos limitamos en el momento de presentarlo. Cuando yo escucho testimonios de gente que fue alcanzada, evangelizada, y escucho cómo lo evangelizaron, descubro que casi siempre se hizo lo políticamente incorrecto. Llegó uno y me dijo, che, y me empezó a hablar y medio que me prepoteó. Y me sentí más amenazado que evangelizado, pero terminé aceptando a Cristo. Y luego descubro que fue la misericordia de Dios que se sirvió de ese varón. Alguno podría decir, no sé, esto no pasa acá en Guillón, pero alguno podría pasar por un lugar y ver unas chichis en calza, muy ajustadita, y con unas remeritas que dice, Dios te ama. Y alguno que quiere leer 2 o 3 veces la misma. Dios, sí que Dios me y que se para en sílabas, lee letra por letra. Y termina acercándose y recibiendo un folleto que luego lo lleva a Cristo.
Quizás alguien podría decir, esa no es forma de salir a evangelizar, ¿cómo van a salir así? Quiero decirte que, y esto lo uso solo como un ejemplo, no se vaya a poner las calzas para salir a predicar ahora, pero lo que yo, menos los varones, por favor, lo que yo entiendo es que son ejemplos nada más. Podría pasar que alguien llegue por la manera incorrecta. Podría pasar que alguien llegue para que le vaya bien en la vida. Alguien escucha que tenemos un Dios que prospera, que tenemos un Dios que abre puertas, un Dios que te concede de sus riquezas en gloria. Y alguien cuenta un testimonio y dice, cuando llegué a la iglesia no tenía un mango y ahora soy millonario en el nombre de Jesús. Y el otro dice, yo también quiero, también, y viene. Y dice, sí, no importa, eso de pecar, eso no me importa. Yo lo que quiero es plata, ¿no? Y llega y se sienta acá y dice, ¿y cuánto pinta la... ¿Cómo dicen ustedes? ¿Billulla? ¿Billulla dicen ustedes? ¿Moneda? ¿Cómo? Ah, mira, tarasqueros los tipos. Bueno, entonces entendemos que alguien está ahí que la quiere y qué sé yo, y cuando ora, en vez de hacer así, hace... Y entonces está clamando, y quizás no es el formato, pero Dios se encarga de eso. Lo que importa es que esté bajo esta atmósfera. Cuando está bajo la atmósfera, ahí somos convencidos, ahí somos atraídos, ahí somos renovados. Yo ya les conté mi testimonio de cuánto dormía en los primeros cultos y no haga eso porque el pastor lo hacía, porque fue una vergüenza para mí. Pero íbamos al culto y justo los domingos temprano y por ahí salíamos a almorzar al mediodía. Y yo para que Zulma no tome tanto, ¿vio? Entonces por ahí tomamos un poco de cervecita y 5 de la tarde era el culto. Y las persianas, una lucha. Y había tubos fluorescentes y algunos de los tubos, vio que los tubos cuando se empiezan a desgastar así, algunos empiezan a titilar así. Y entonces yo estaba así y en una de esas... Y dice Zulma que quedaba muy feo, que yo abría mucho la boca y me caía la baba y me chorreaba. Y así fue, pero eso fue 3 años nada más. Después me di cuenta y empecé a... No. Pero quiero decir que muchos de nosotros, hoy mismo podría ser que alguien está con sueño y ahora después lo que conté va a estar muerto de vergüenza. Y yo no puedo decirle sea libre, duerma. Yo tengo que decir sea libre de ese sueño y reciba lo que Dios tiene para usted. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. Yo recibí palabras en esos momentos donde yo no estaba bien posicionado. Yo recibí palabras evangelísticas como no tendría que haberse soltado. Yo recibí el mensaje a través de personas que lo hacían con mucha calidad y a través de personas que la verdad es que parecía que querían que no reciba a Cristo en la forma que me lo presentaban. Venían con temor y venían diciendo, ¿te escuchaste hablar del lago de fuego y azufre? ¿Escuchaste hablar? Y yo ya no quería ni escucharlo a él, yo ya me quería escapar. Pero la palabra hace lo suyo. Lo conté 1000 veces, pero Horacio, el hermano de Jorge Rodríguez, él se asomaba en la medianera del fondo de mi casa, me llamaba, yo salía y empezaba, me saludaba, hablábamos de Independiente. ¿Y qué? Hablábamos, bueno, y entonces hablábamos de Independiente y hablábamos alguna cosita más, y en el medio de eso me decía, no te olvides, a los tibios los vomitaré de mi boca. Y yo hacía, y se me desaparecía tras la medianera. Y así, al otro día, Fernando, salía, ¿cómo andás? ¿Viste rojo? ¿Sabes algo? Y decía, no, a los tibios los vomitaré. Y se me cae. Pero eso quedó en mi corazón. Y todavía hoy, en algunos momentos de mi vida, tengo esa sensación de medir mi temperatura espiritual. No vaya a ser que siendo tibio me quiera acomodar a las cosas del Señor, en lugar de ser frío, que tiene todo por conocer, o ser caliente y estar en una preciosa relación con Dios. La palabra que llega a nuestro corazón hace la obra.
Quizá la memoria no te ayuda para acordarte el texto de memoria, cómo te lo dijeron, cómo fue. Me acuerdo que un rubiecito, me acuerdo que una morocha, me acuerdo que alguien en la calle, me acuerdo que una señora me abrazó y oró. Me acuerdo. Pero son todas semillas y esas semillas terminan dando fruto para la gloria de Dios. Esa palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía. Algo va a ser. Vos sos un canal de bendición. Un canal de bendición. Ahora, ¿está fluyendo? Preguntarle al que está al lado, con todo el respeto te pregunto, ¿estás obstruido? No empiecen a contar testimonio de que una vez no sabés, pero puede ser que no esté fluyendo. Puede ser que tenés un mensaje a flor de labios y no lo estás soltando. Y allí empieza la problemática de la iglesia. No querés ser cargoso, no querés ser insoportable, te da vergüenza, fueron hostiles con vos, te hirieron, ya le hablaste como 3 veces a ese, no se lo merece. Y cada uno de nosotros tiene una justificación, pero hay una palabra que ya salió de la boca del Señor y vos sos el encargado de hacerla correr y sos el que la tiene que llevar a puerto. Vos tenés que permitir que llegue porque no va a volver vacía. La palabra en sí es buena, el corazón va a ser receptivo, el canal sos vos y si vos como canal frenás esto, estás estorbando la obra de Dios. Dice la Biblia que en este mismo pasaje, sino que hará lo que yo quiero, no lo que vos querés, ni lo que quiere la persona, va a hacerse la voluntad de Dios. Por eso es importante que vos simplemente seas canal. No le des formato, no esperes el momento. Esto es una cosa de urgencia. Vos no podés esperar, no, ya va a caer, ya va a venir con el caballo cansado, ya va a volver. No, este es el momento. Hoy, otra vez, te quiero advertir, hay una salida para lo tuyo. Yo quiero ponerte en verdad. Vos estás viviendo en la oscuridad y hay alguien que tiene luz para tu vida. Yo tengo que pedirle a Dios que me dé esa gracia para poder fluir con autoridad y fuego y romper en esos corazones para darles libertad en el nombre de Jesús. Y dice que esa palabra hará lo que el Señor quiere, se cumple la voluntad de Dios en esa vida. Alguien que quizás, no sé cómo se dice acá en Checoslovaquia, le dicen nadie dará un mango. Alguien dice no es valioso, no sirve para nada, ya le hablaron, ya está, basta, no gastemos más pólvora en... ¿Cómo saben los versículos? Y entonces entendemos que podría ser que no sea merecedor de esto según nuestro criterio, pero tenemos que estar dispuestos con todo nuestro corazón a creer que lo que estamos soltando es poderoso. Es poderoso. Yo no le estoy tirando una bolita de algodón. Yo le estoy tirando con una munición pesada. Yo sé que va a hacer algo. La palabra que sale va a impactar y va a hacer algo en ese corazón. Lo que yo no tengo que hacer es detener eso. Tengo que permitir que llegue a ese corazón en el nombre de Jesús. Y luego dice, y será prosperada en aquello para que lo envió. El Señor tiene un proyecto personal con esa persona y lo que vos estás diciendo no son pavadas. Lo que vos estás diciendo, todo sonrojado, incómodo por la situación, sencillamente es obedecerle al Señor y estás fluyendo en la autoridad y el fuego que Dios te dio. Que Dios te dio. Todos hemos recibido la noticia de Jesús con gozo porque era portador de la salvación que nosotros por revelación entendimos, no teníamos. Todos somos salvos en Jesús. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Muchos de nosotros nos hemos quedado con la salvación y nada más. Muchos de nosotros nos hemos quedado con esa intención de decir, yo estaba perdido, yo era un cachivache, yo me drogaba, yo salía, yo volvía de caravana, no sabía lo que era. Y contando todo, y las penurias, y yo era delincuente, y yo era mujeriego, y yo era. Y ahora en Cristo estoy cambiando. Es que el que no entra en el próximo paso
entra en la rueda. Y yo era mujeriego y yo tomaba esto y aquello y tomaba por todos los edificios. Pero ahora estoy en Cristo y ahora estoy bien y soy puro. Ahora, si no cumplís con el segundo paso, ¿por qué Él te llamó con un llamamiento santo? Y si vos, que ahora sos salvo, no llevás adelante el llamamiento, no cumplís el propósito que Dios tiene para con vos, esa rueda vuelve a circular de la misma manera. Y otra vez te encontrás en medio de la duda, con la sensación de que no hay salvación para vos, condenado, incómodo. Y en el medio de eso, por la misericordia de Dios, por los tratos de Dios, posiblemente puedas volverte a Jesús y otra vez afirmar tu relación y otra vez declarar, sí, soy salvo. Pero si otra vez no entendés que aparte de ser salvo fuiste llamado con un llamamiento santo, otra vez vas a lucir tu salvación por un tiempo, otra vez vas a ser seducido, atraído, enredado por todo aquello que promueve y propone el mundo, por todo aquello que accede tu carne fácilmente, y entonces otra vez en retroceso. Y ese círculo tiene como peligroso el hecho de que los días del hombre, los días del ser humano, están contados. Y vayas a ver cómo te agarre. A veces por misericordia el Señor permite que padezcas o que padezcamos alguna situación de temor, de dolor, de enfermedad, para que nos volvamos a Él. Y entonces recién ahí nos lleva. Pero a veces podría ser un accidente, podría ser algún accidente físico, algún accidente automovilístico en la calle, en cualquier lugar. ¿Y en qué parte del círculo estabas? Sea el Señor el que nos auxilie para entender que tenemos un llamamiento santo. Cuando alguien quiere aprender a cocinar, ¿cuántos cocinan bien acá? Anotá, Zulma, que nos vamos a invitar solo. Entonces, los que cocinan bien, ¿les gusta lucirse cuando cocinan? ¿Cuántos se compraron un guardapolvo, no? Y bueno, no, yo los veo que ya bajaron la mano, ya no quieren participar más, no vamos a ir, quédese tranquilo. Pero lo que entiendo es que el que cocina bien, no cocina bien porque mi primer trabajo, decirle que te lo quede pavada que cuenta este. Mi primer trabajo fue vender, era como un promotor de un libro que se llamaba El Gorro Blanco, más creativo el nombre, y en la tapa había un gorro de cocinero, y tenía todas recetas de cocina. Y entonces yo lo que tenía que hacer era casa por casa, golpear y decía, hola, de la editorial Pirulo, la visito y qué sé yo, le voy a dejar esto para que usted lo ojee, lo mire, por la tarde pasan a retirarlo. Y a la tarde pasaba la vendedora que le decía, si no cocinaste vas a separar, comprate el libro, qué sé yo, y entonces ahí se lo vendía. Pero vos no podés decir que sos cocinero porque ya leíste El Gorro Blanco. Vos no podés decir que sos cocinero porque seguís a alguien en YouTube, porque mirás la tele, porque te gustan los programas de cocina. Hay que tirarse al agua, hay que cocinar. Alguna vez tenés que quemar algo, alguna vez te tiene que salir muy condimentado, muy salado, y después, de a poco, vas encontrando la fórmula. ¿Sí? Les encanta cocinar. Pero tengo que entender que también en lo espiritual yo tengo que empezar a experimentar. Yo no puedo decir no sirvo para predicar, y yo lo he escuchado. Yo no puedo decir no tengo éxito cuando predico.
yo tengo que estar dispuesto y tengo que determinarme de todo corazón a que si el Señor dice que soy cocinero en el nombre de Jesús. Y si el Señor dice que yo soy un ganador de almas, soy un ganador de almas en el nombre de Jesús. Más allá de lo que yo pienso, más allá de lo que yo creo. ¿Sabe? Tengo un poco de tos. Zulma está fumando más fuerte de lo que... No, tengo una tos que algunos me dicen que es alergia a los tilos, eso que cae de los árboles, otro no sé qué, pero me pica la garganta, toso, hablo papá, bueno, eso aparte. Pero lo que quiero contarles entonces es que tenemos un llamamiento santo. El Señor es quien nos llamó, nada más y nada menos que Él. Y entonces describe este pasaje, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No te llamó para que vos digas lo que querés hacer en esta relación, te llamó para que hagas lo que Dios quiere que hagas, lo que Dios quiere que hagas, lo que Dios quiere que hagas. Ahora, ¿es fácil de confundirse? ¿Es fácil de que...? Sí. Nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, no nuestra congregación, por muchos años ha errado, ha creído que el Señor los llamó a guardarse, los llamó a salir de la vida de pecado y nada más y quedarse ahí, los llamó a quedarse quietos, los llamó a estudiar teología, los llamó a profundizar en la teología, todo eso sirve, todo eso añade, pero lo que yo estoy, para lo que estoy, yo fui salvo y tengo un llamamiento santo, no conforme a las obras, sino según el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Y lo que el Señor quiere hacer es que yo sea la herramienta, que yo sea el canal por donde fluya su mensaje y muchos sean alcanzados para la gloria de Él. La Biblia dice luego en este mismo pasaje, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor te dio todo, te dio un propósito y te dio gracia. Decirle al que está al lado, gracia. Tenemos que servirnos de esto y tenemos que permitir que el Espíritu Santo se sirva de nosotros. Déjate usar por Dios, sea un canal de bendición. A veces estamos enredados en pedirle a Dios que me saque de una situación y lo que yo tengo que hacer es hacer lo que Dios quiere que haga. Y cuando yo hago lo que Dios quiere que haga, simplemente recibo cada uno de sus favores y sus bendiciones. Isaías 6, versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿cuánto dijeron una chanchada alguna vez en la vida? ¿Cuánto le contestan al otro cuando le dice desde el otro auto? No la puedo parar. Pero bueno, ahora estamos, como yo oro por la gente cuando ella... Pero la verdad es que hay mucha gente que se enoja en la calle y que dice, y algunos son creativos. Y recurren a la familia, los antecesores y dicen cosas. Y no. Y hay otros que bajan y pegan, dice la hermana. No sé, ¿dónde? Acá no. Sería contestador el hombre mayor, ¿no? Y claro, qué injusticia. Pero entiendo que eso trae más violencia y no hay mucho que explicar con respecto a esto, ¿no? Pero sí entiendo que muchas veces nosotros pretendemos decir que nuestra vida luce bien
aunque no luzca bien. En este caso dice, entonces dije, ay de mí que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto los ojos del rey. Yo tengo que entender que lo que estaba pasando es que había convicción de pecado. Esa aparición, esa intención de ser, esa intención de ser de alguna manera quien está confesando, revelando su verdadera identidad, es justamente porque alguien tan luminoso, tan trascendente, tan poderoso como el mismo Señor se revela. Eso es lo que pasa con nosotros cuando Dios se revela en nuestras vidas. Alguien te dice a vos por la calle sin conocer a Cristo, o vos le hablás a alguien y le decís pecador, vos decís mentiritas, y el otro te va a explicar qué es la mentira, en qué consiste la mentira, por qué es válida en algunas ocasiones. Hasta te va a contar algunos beneficios de la mentira para convencerte a vos. Pero cuando es el Espíritu Santo el que convence, cuando es la luz de Cristo la que alumbra, no hay tiniebla que resista. Por eso es que en este pasaje y en este momento tan glorioso y espiritual dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de la vida, y ahí comienza a detallar su postura ante la vida, su manera, había entrado en la condición que en ese reino se estaba viviendo, había entrado a moverse como se movían en ese lugar y no como al pueblo al que él pertenecía, y he habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Entonces dice Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de sus serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. El Señor estaba remediando lo que él estaba viendo como una condición en la que no podía permanecer. Y entonces dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. ¿Qué es quitada? Tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí. ¿Cómo respondió? Envíame a mí. No sé cómo te estás conduciendo frente al Señor. No sé cómo te estás manejando ante el llamado de Dios. No sé si estás de acuerdo con el desafío que Dios te está haciendo como iglesia, con el desafío que Dios te está haciendo como aquel que ha sido salvado. Comenzamos diciendo que nosotros somos salvos y porque somos salvos, ahora debemos ser el conducto, el canal por donde fluya la palabra. Muchos podríamos estar presentando excusas. No creo que ustedes. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente, le mandó a sacar a Israel de Egipto. Lo mandó a hacer una tarea de salvación, como nos manda a nosotros a ir por los que se pierden, como te manda a vos a ir por tus vecinos, por tu familia, por los compañeros, por los amigos. Moisés ofreció razón tras razón de por qué no era el hombre para este encargo. Le dijo al Señor, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Le dijo, busca otro que sea mejor que yo. Eso está en Éxodo 4, versículo 13. Sin duda Moisés estaba a favor de la idea de liberar a Israel. Sin duda vos estás a favor de evangelizar. Y seguramente vos más de una vez pensás, los jóvenes tendrían que evangelizar, los jóvenes piensan, los grandes tenían que evangelizar, los varones dicen, las mujeres tienen que evangelizar, las mujeres dicen, los varones tienen que, y todos estamos diciendo que todos deben evangelizar, porque entendimos que hay que evangelizar, porque allí es como llega la salvación a los que se pierden. Pero no somos nosotros los que tomamos el protagonismo que Dios nos llama a tener. Sin duda Moisés entonces estaba a favor. Él era un pastor de 80 años, podía ser de alguna
ayuda para Dios, para realizar esto. Creo que hay tiempos en que cada uno de nosotros se siente incapaz de hacer lo que Dios nos pide. No sé cómo lo estás sintiendo. A lo mejor decís, no puedo conmigo mismo y me voy a poner a evangelizar a otro. A lo mejor decís, todavía tengo dolor en mi corazón, todavía hay una herida, todavía. Quizás hoy sea el día, sea el momento para alinearnos, no en nuestra voluntad, sino en la del Señor. Debo entender entonces que el Señor conoce todo, absolutamente todo. Él conoce tus fortalezas, Él conoce tus debilidades, mejor de lo que nosotros mismos la podemos conocer. El Señor no se va a sorprender con nada de lo tuyo, porque todo lo ve, todo lo sabe. La idea es que podamos decidirnos y que podamos ponernos de pie y tratar de hacer lo que Él nos dice. Deberíamos, en vez de decirle que envíe a alguien más, decirle, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué no se lo decís conmigo? Heme aquí, envíame a mí. Hay momentos en que nos sentimos incapaces de hacer lo que Dios espera de nosotros. Moisés tuvo temor de lo que pudiera responderle, las preguntas que le harían. Eso está en Éxodo 3, versículo 13. También de que no creyeran lo que él estaba sí creyendo. Éxodo 4, versículo 1. Y de que fuera torpe con sus palabras y que pasara vergüenza frente a aquellos a quienes le iba a hablar. Éxodo 4:10. También pensaba que su oportunidad de liberar al pueblo ya había pasado. De niño fue educado en la sabiduría de los egipcios y entonces daba por terminado un ciclo. Hechos 7, versículo 20 al 22, hablan un poco de esto. Incluso pensó en cierto tiempo que Dios usaría su posición noble para liberar a su pueblo de la esclavitud. Pero cuando esto no sucedió, Moisés huyó a Madián y se convirtió en un pastor de ovejas. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel, él tenía 80 años. Éxodo 7:7. No tenía audiencia en la corte del faraón y probablemente había olvidado mucho de lo que había aprendido en su juventud. Entonces Moisés pensó que otra persona era más apta para el trabajo. Le preguntó a Dios, ¿quién soy yo? Como quizás hoy, ante un desafío evangelístico, vos estás pensando, ¿quién soy yo? Todo lo que me falta, todo lo que no tengo, todas mis limitaciones me juegan en contra. Podés sentirte inepto para el trabajo de Dios, para lo que Dios ya tiene listo para vos. Quizás sentís que ya pasó la plenitud en tu vida espiritual. O que otra persona es más apta que vos para ese trabajo. Pero tenemos que considerar el hecho que Dios es quien llama, así como lo llamó Moisés. Y Dios pensaba que estaba listo. Lo llamó cuando se sentía débil. ¿Cuándo lo llamó? ¿Te estuviste sintiendo débil en este tiempo? Dios te está llamando. Ya que es el mejor momento para que Dios pueda mostrar mejor su propia fuerza, su poder. No vaya a ser que entremos en vanagloria y creamos que somos algo o que los logros tienen que ver con nuestras capacidades. Dios conoce nuestras capacidades mejor de lo que nosotros las conocemos. Dios nunca dudó del éxito de Moisés, ya que Él estaría con Moisés.
Éxodo 4, 11 y 12 cuentan que él iría, que él lo acompañaría. Moisés no pensó que podía ser persuasivo, pero llegó a ser uno de los hombres más persuasivos de la historia humana. Si querés lo podés leer ahí en Lucas 16, 31. Quiero hablarte de Gedeón. También se sintió inepto, Jueces 6, versículo 15. Pero Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y hoy yo quiero soltar esta palabra sobre tu vida y quiero decirte que el Señor te dice, ciertamente yo estaré contigo. Jeremías se sintió un inepto delante de Dios. Jeremías 1:6. Pero Dios le dijo, contigo estoy. Recibilo, contigo estoy. Jeremías 1, versículo 8 es donde está ese texto. Sos bueno para un montón de cosas y en especial somos buenos para presentar excusas. Decirle al que está al lado, basta de excusas. Tomemos una actitud diferente. Seamos de los que dicen, heme aquí, envíame a mí. Porque está claro que Él va a ir con nosotros y los resultados nos van a sorprender. Deja de hacer pronósticos humanos, deja de hacer pronósticos carnales, deja de hacer pronósticos llenos de temor y determina en tu corazón que Dios va con vos. Contale al que está al lado, Dios va conmigo. Uzías, escogido por el pueblo a la edad de 16 años para suceder a su padre asesinado, reinó 52 años. ¿Cuántos años? 52 años e hizo lo recto ante Jehová durante su reinado. Hubo un gran terremoto, está en Amós y en Zacarías, Amós 1:1 y Zacarías 14:5. Dirigió victoriosas campañas militares contra los filisteos, los árabes, los amonitas. Reedificó la ciudad de Jerusalén, edificó torres en los muros. También promovió la agricultura durante los días de Zacarías. Un profeta piadoso. Entiendo que algunas situaciones pueden hacer un giro y yo tengo que estar siempre en guardia, siempre en guardia. Azarías persistió en los caminos de Dios, sin embargo, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Entró en el templo para ofrecer incienso en el altar, lo cual era exclusividad sacerdotal. Pero el sumo sacerdote y 80 sacerdotes se le opusieron. El rey, pese a la oposición, intentó realizar su propósito, por lo que Dios le hirió con lepra y el rey tuvo que retirarse apresuradamente y quedó leproso hasta su muerte. Hoy somos nosotros los que decidimos, primero, hacerle caso a Dios. Segundo, nunca apoderarnos de la gloria de Dios. Todo en lo que te va a usar el Señor es para su gloria. Vas a ser portador de cosas grandes, vas a llevar algo poderoso y Dios te va a usar para fluir como quizás nunca antes un hombre fluyó o una mujer fluyó. Pero es importante que siempre la disposición de nuestro corazón esté alineada en que la gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. Colosenses 3:1 dice, ya que han resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitamos con Cristo? Entonces dice, ahora busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. El segundo versículo del capítulo 3 dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde tiene que estar nuestra atención? ¿De dónde vienen tus deseos? ¿De dónde viene tu intención? ¿Qué te moviliza? ¿Qué te llevó a hacer lo que estás haciendo? Versículo 3 dice, pues ustedes han muerto
y su vida está escondida en Cristo, en Dios. No vaya a ser que estemos en Cristo, pero que estemos ansiosos de hacer lo que el mundo promueve. Que nuestros proyectos y nuestros planes nos saquen las fuerzas y nos saquen el arrojo, pero que sean de este mundo. Tenemos una misión celestial. Una misión celestial. El Señor se pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y la idea es que yo pueda pensar en, si Dios está preguntando a quién enviaré, lo primero que tengo que hacer es, heme aquí, envíame a mí. Isaías 53, versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Porque el que sea enviado tiene que ser alguien de fe, alguien que crea, alguien que esté seguro, alguien que afirma su fe en el paso de ir, alguien que está determinado a llevar salvación. Y cuando lleva salvación, confirma y afirma su propia salvación. La palabra de Dios es predicada, el universo entero declara la gloria del Señor, pero Dios pregunta, ¿quién ha creído el anuncio del Señor? Hay gente que se amontona en las congregaciones. Hay gente que se amontona en una célula, hay gente que se siente a gusto con un grupo, hay gente que se acomoda. Pero han creído. Porque la salvación no va a ser para los que estén o sean parte o los que vayan a tal lugar. La salvación es para los que han creído. Y yo tengo que determinarme a ser de los que creen en el nombre de Jesús. Dios pregunta, ¿quién ha creído el anuncio del Señor? No todos vienen al conocimiento de Dios, no todos acuden a Él cuando llama, pero existe una nación que ha creído en su anuncio, que ha escuchado su voz. Hay un redil de ovejas que escucha la voz del pastor. Que escucha la voz del pastor. Esta nación es santificada y viene a ser llamada nación santa, pueblo escogido o adquirido por Dios. Estos son aquellos que ya no viven para saciar su propia carne, no están más para complacer al mundo, sino que viven para servir al Rey de Reyes. ¿Para qué viven? Para servir al Rey de Reyes y Señor de señores. Estos son los que han creído en el anuncio que el universo entero ha hecho de la gloria de Dios, porque dice su palabra, por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, versículo 4, por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. Yo creo que eso está ocurriendo y creo que eso se perfecciona y se multiplica a través de la iglesia, casa de Dios. Dios recibe justicia, Salmo 24, versículo 1 en adelante hasta el 6. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias, corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Quien es así recibe bendiciones del Señor. El Dios de su salvación le hará justicia. Versículo 6. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ese es mi perfil. Yo no puedo alcanzar esto si yo simplemente voy a la palabra. Entiendo que yo no puedo alcanzar esto por mis propios medios. Yo no puedo vivir de acuerdo a esta palabra por mi intención. Yo comienzo a vivir de esta manera cuando empiezo a ejecutar la obra de Dios. Cuando le digo a Dios, hacete fuerte en mis debilidades.
sé vos quien reines en mi corazón, sé vos quien tengas el dominio y el control de todo mi ser. El Señor entonces ha hablado por toda la tierra palabras anunciadas. Muchos son los que rechazan el mensaje y no creen en el anuncio de la salvación, pero hay un pequeño grupo de personas que sí creen en ese mensaje de Dios y se convierten. Este grupo de personas empieza a tener fe en Dios y cuando escuchan su palabra están determinados a serle fieles y a estar firmes con Él, porque la fe es por el oír, la fe es por el oír el mensaje de salvación, porque la palabra de Dios es mensaje de salvación. Ahora, ¿cómo esperamos que alguien crea si nosotros no le hablamos? ¿Cómo esperamos que alguien crea si nosotros no llevamos el mensaje? Estos son justificados por la fe para ser redimidos con la sangre de Cristo. Es una salvación tan grande que nada más puede dar el Señor. Estos que creen recibirán salvación y recibirán perdón y recibirán vida eterna. Los beneficios de Dios sobre cada uno de los hijos ni siquiera se pueden enumerar. No se puede llegar a conocer todas estas tierras. Tenemos que determinarnos simplemente a creer que el Señor tiene mucho más. El Señor tiene mucho más. Esta salvación tan grande que comienza desde el cielo y llega a afectar aquí toda la tierra, que tiene que ver con la obra preciosa que hizo Cristo, es la que yo tengo a la mano y que debo soltar sobre aquellos que se pierden. Tengo que llevar al pecador al arrepentimiento y a que reciba la justicia de Dios. Soy portador de la justicia de Dios. Si querés venir, mira. El mensaje, según lo que dice Hebreos 4:2, porque a nosotros se nos ha anunciado las buenas noticias, lo mismo que aquellos, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe, a los que habían prestado atención en ese mensaje. Yo tengo que simplemente determinar que el efecto del mensaje de salvación en mí es el que produce que yo sea un ganador de almas. Y si yo no estoy siendo un ganador de almas, es una buena ocasión para ponerme a pensar en cuánto efecto está haciendo el mensaje de salvación en mí. Si yo entiendo el mensaje de salvación, no puedo dejar de convidarlo. Casi con desesperación, con la desesperación que actúa alguien que recién recibe a Cristo y va a la casa y le quiere decir a todos que tienen que venir a la iglesia, porque si no, eso tiene que conservarse, no se tiene que opacar. Tendré que buscar métodos, formatos, acomodarme, pero por sobre todas las cosas no puedo hacer silencio. Tengo que ser el mensajero de Dios. El mensaje del Señor es hermoso, es una puerta al paraíso para aquellos que vagábamos en un desierto sin esperanza. El mensaje fue predicado por Jesús con palabras de arrepentimiento y de fe, porque es necesario que haya arrepentimiento de nuestros pecados y que creamos en esa salvación que Dios nos da. Jesús predicó este mensaje que hoy se sigue predicando en la tierra por los que entienden cuál es la misión de la iglesia, para que todos escuchen que hay un Dios sobre todas las cosas y por escucharlo tengan fe en ese Dios todopoderoso y se conviertan en el pueblo de Dios y sean los que reciben todos sus beneficios. Porque escuchar el mensaje se transforma en bendición cuando somos capaces de creer en él. Pero quienes rechazan el mensaje no recibirán la bendición de Dios por permanecer justamente en el pecado. Porque el pecado nos aleja de Dios, pero el santificarnos nos acerca al Señor.